La bruma espesa de la madrugada cubría el pueblo, como un manto que se resiste a dejarse atravesar. Estoy sentado en la penumbra de mi habitación, apenas iluminada por la débil llama de un fósforo consumiéndose lento, y pienso en lo que ocurrió hace ya años, pero que sigue latiendo en la memoria como un ritual no cerrado. Mi nombre es Emiliano, y esta es la historia que mi piel no olvida, la confesión que la tierra de Veracruz susurra cuando cae la noche. Alvarado no es un lugar amable cuando la oscuridad se cierne. La humedad se enreda en el aire, y los sonidos del río mezclados con los susurros del viento generan una sensación perpetua de inquietud. No hubo un solo día en que el pueblo no sintiera un peso invisible, un malestar sin rostro, hasta que apareció él, el hombre de mirada sombría, de porte torcido y rostro marcado por el tiempo y la desconfianza. Nadie sabía su nombre, ni de dónde había llegado. Solo se escuchaban las quejas de las mujeres y campesinos, que con miedo en la garganta narraban cómo aquel hombre arrebataba más que cosechas, robaba pedazos de tranquilidad, de confianza. Los días se tornaron pesados, cargados de miradas furtivas y susurros tras las puertas. El hombre, siempre esquivo, aparecía y desaparecía, como una sombra que se niega a ser atrapada. Al principio hubo dudas, hasta que la sospecha se hizo certeza, el hombre molesto no era humano del todo. Las voces comenzaron a nombrarlo sin atreverse a llamarlo, como si pronunciar su nombre pudiera darle poder. Fue entonces cuando el pueblo, hastiado y cansado, se unió para expulsarlo. La decisión fue silenciosa, una plegaria colectiva al viento para que se llevara ese mal. Pasaron los días sin que nadie volviera a verlo, y aunque el temor parecía ceder, una sensación de vacío se apoderó de las calles. Fue en ese momento, cuando la oscuridad se hacía más densa y las sombras más largas, que el pueblo descubrió que el mal no había partido, solo había cambiado de forma. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer detrás de la sierra de Songolica, doña Teresa regresaba del mercado cargando bolsas pesadas, sus manos temblaban ligeramente por el cansancio. Fue entonces cuando lo vio, un perro negro, de tamaño imponente, con el pelaje erizado como si absorbiera toda la penumbra del lugar. No ladró, pero sus ojos brillaban con un fuego glacial, y los colmillos afilados asomaban con una amenaza silenciosa. Doña Teresa se quedó paralizada, el corazón le golpeaba fuerte dentro del pecho, y retrocedió por el mismo camino, sin atreverse a avanzar. Cuando su hijo la encontró en la entrada de la casa, ella le contó lo que había visto. Él, con una calma casi desconcertante, le dijo que solo debía darle un poco de comida, que el animal quizás tenía hambre y no quería hacer daño. Ella dudó, pero la insistencia de su hijo la llevó a acercarse con un trozo de pan. El perro se aproximó lento, olfateó la mano extendida, y de repente, con un movimiento feroz y rápido, le arrancó la mano junto con el pan, dejando a doña Teresa gritando mientras la sangre manaba con fuerza. El animal salió corriendo con la mano en el hocico, desapareciendo entre los árboles retorcidos de la orilla del río. La noticia se esparció rápido, y el miedo volvió a instalarse en cada casa, en cada callejón de Alvarado. Los campesinos, al regresar del trabajo, encontraron al perro vagando por los caminos. Intentaron acercarse, pero la mirada del animal les atravesaba el alma, y sus colmillos no eran solo para mostrar, varios de ellos terminaron heridos, con mordidas profundas que parecían abrir grietas en la tierra misma. Ya no solo era un perro, ni un hombre expulsado. Era la encarnación del miedo del pueblo, un ser que destruía sin sentido, rompía lo que encontraba a su paso, entraba a las casas para devorar lo que fuera, sin dejar nada intacto. La gente comenzó a hablar en voz baja, a cerrar puertas con doble seguro y a rezar por las noches, mientras ese ser oscuro caminaba libre. Un día, uno de los hombres más fuertes del pueblo, cansado de la destrucción, tomó una vara y enfrentó al perro.
Golpe tras golpe buscó detenerlo, hasta que el animal cayó, aparentemente sin vida. Pero entonces, frente a los ojos atónitos de todos, se levantó lentamente, se incorporó en dos patas y comenzó a arrancarse la piel, dejando ver bajo el pelaje oscuro un rostro torcido y sombrío, el mismo que había sembrado miedo desde su llegada. Corría entre las sombras, perdiéndose para nunca más ser visto. Pero el pueblo de Alvarado sabía que ese mal no había muerto, solo había mutado, y que las noches no volverían a ser iguales mientras aquella sombra caminara entre ellos. Este testimonio es más que una leyenda, es un latido oscuro del territorio, un ritual de memoria que se lleva en el cuerpo y en el alma de quienes habitan estas tierras. Lo que aquí narro es el susurro que la tierra me confió, el eco profundo de un tiempo donde lo invisible se hizo carne. La noche en Alvarado tenía otro peso después de aquel día. Ya no era solo la ausencia de luz, sino la presencia latente de algo que no se podía nombrar sin que un escalofrío recorriera la piel. La casa donde vivía doña Teresa quedó marcada para siempre, no solo por la herida física que cargaba en su brazo, sino por la sombra intangible que se instaló en cada rincón. Recuerdo haber caminado cerca de ese lugar semanas después, cuando el sol apenas despuntaba y el río parecía susurrar secretos, y sentí que el aire mismo se había vuelto denso, pesado, como si el pasado se filtrara en cada aliento. Las calles, que antes vibraban con las risas y el bullicio de las trajineras y las conversaciones en el mercado, se tornaron silenciosas y vigilantes. Los vecinos, con rostros marcados por la incertidumbre, evitaban cruzar ciertas esquinas, y los pasos se apresuraban en la penumbra para no ser alcanzados por esa presencia invisible. Era como si el pueblo mismo respirara un miedo colectivo, una herida abierta que no se curaba con el tiempo. Las noches se convirtieron en un espacio sagrado y temido. Los relatos comenzaron a tomar forma, a mezclarse con susurros y miradas que se escapaban hacia la oscuridad. Algunos decían haber visto al perro negro rondando en la orilla del río, sus ojos brillando como dos carbones encendidos, mientras el viento llevaba su aliento frío hasta los oídos de quienes se atrevían a caminar solos. Otros, más escépticos, aseguraban que solo era una sombra producto del miedo y la imaginación. Pero en el fondo, todos sentíamos que algo se movía bajo la superficie, algo que no podía ser tocado ni olvidado. Un grupo de hombres del pueblo intentó organizar vigilias nocturnas, pero la tensión crecía con cada encuentro. No era un miedo común, era una sensación visceral, profunda, que calaba hasta los huesos. Las linternas temblaban en sus manos, y los murmullos se perdían entre los suspiros del viento. En más de una ocasión, alguien sintió un aliento frío cerca del cuello, y el sonido de patas pesadas que se alejaban sin dejar rastro. No había herida visible, solo el recuerdo impreso en la piel del alma. La transformación que vi esa tarde, cuando el hombre se volvió animal, dejó una marca indeleble en mi forma de percibir el mundo. La frontera entre lo humano y lo monstruoso se difuminó ante mis ojos, y comprendí que el mal no siempre se muestra en su forma verdadera, sino que se esconde en máscaras que cambian con el tiempo. El perro negro no era solo un ser, era el reflejo del miedo acumulado, de la rabia contenida y de la impotencia de un pueblo que veía cómo su tranquilidad se desvanecía. El tiempo siguió su curso, pero la inquietud no desapareció. Doña Teresa, quien nunca volvió a ser la misma, hablaba en susurros de noches en las que el perro visitaba su sueño, con los ojos fijos y la sombra acechante. Su herida física sanó, pero la cicatriz invisible permaneció abierta, un recordatorio constante de que el peligro no siempre se ve, pero se siente. La atmósfera del pueblo cambió para siempre. Las cosechas, antes abundantes, comenzaron a fallar sin razón aparente. Algunos atribuyeron esto al maleficio que la presencia del hombre perro había dejado sobre la tierra. Otros creían que era solo un ciclo natural,
pero nadie se atrevía a contradecir el susurro del miedo que corría entre las calles vacías. Una noche, en medio de esa desolación, escuché a los ancianos contar historias alrededor del fogón, historias de pactos rotos y presencias que no podían descansar. La leyenda del perro negro ya era parte del tejido invisible que sostenía al pueblo, un ritual silencioso que se repetía con cada luna nueva. Era el testimonio de una herida profunda, un recordatorio de que hay cosas que no se deben enfrentar solos y que el territorio siempre observa, responde y reclama. Yo mismo sentí, en más de una ocasión, ese peso en el aire, esa mirada que no se aparta, ese silencio que grita. Y comprendí que la historia no era solo un cuento para espantar niños, sino una verdad que se inscribe en la memoria colectiva, un llamado a respetar el equilibrio frágil entre lo visible y lo oculto, entre el hombre y la tierra. Así, el perro negro dejó de ser solo un animal para convertirse en un símbolo, un espejo del miedo y la resistencia, una presencia que desafía el paso del tiempo y la razón. Y aunque no todos crean en su existencia, la sombra que proyecta en la noche es tan real como el latido del corazón que sostiene esta confesión. Los días se volvieron más cortos, o al menos eso parecía en Alvarado, como si el sol se negara a iluminar con fuerza, ocultando detrás de sus nubes el misterio que pendía en el aire. La gente comenzó a desplazarse con más cautela, y el ambiente se impregnó de un silencio expectante, tenso, una espera que parecía interminable. Ya no era solo el temor por lo que se veía o escuchaba, era un miedo más profundo, una presencia que se sentía sin poder nombrarla, como el pulso sordo de algo que palpita bajo la superficie del mundo. Las heridas del pueblo no eran visibles, pero sí palpables. El miedo había permeado en la carne de quienes habitaban esas calles empedradas, y la mirada de los niños reflejaba la sombra de una amenaza invisible. A pesar de que el hombre perro desapareció, su eco persistía, como un tatuaje invisible que marcaba a cada persona y cada lugar. Los mercados que antes rebosaban de vida ahora se vaciaban temprano, las risas eran menos frecuentes y el aire parecía detenerse, ahogado por el susurro constante del río y el murmullo del viento entre los árboles. Yo, Emiliano, sentía cada día más la necesidad de entender lo que ocurría, de buscar respuestas en el silencio mismo. La historia que escuchaba desde niño, esa que parecía una leyenda sin fin, se había convertido en un peso que me seguía a donde fuera. Había noches en que me encontraba solo junto al río, mirando el reflejo oscuro del agua, preguntándome si en esas profundidades se ocultaba la verdad. Fue entonces cuando comenzó a aparecer, siempre de lejos, una figura que no era ni hombre ni animal, una presencia que parecía velar por el equilibrio roto. Los más viejos decían que el perro negro era un castigo, una advertencia para quienes habían dejado crecer el mal en el corazón del pueblo. Que su forma era una manifestación del despojo, del abandono y la falta de respeto hacia la tierra y sus ciclos. Otros creían que era un espíritu errante, condenado a vagar entre dos mundos, buscando redención o simplemente el olvido. Lo que era seguro es que nadie podía enfrentarlo sin perderse en la oscuridad que él traía consigo. Una tarde, durante una caminata entre los manglares que bordean la costa, sentí algo rozar mi piel. No era viento ni insecto, era un contacto frío, casi etéreo. Volteé, pero no había nada. El silencio se volvió un grito en mis oídos, y supe entonces que el territorio hablaba, que el miedo se había vuelto lenguaje, y que ese lenguaje debía ser escuchado con el cuerpo entero, sin intentar racionalizarlo. El suelo, el agua, el aire, todo era parte de un tejido invisible que sostenía la historia del perro negro, y yo era parte de ese tejido, ahora marcado por la memoria y el ritual. Las noches se hicieron más intensas. Los susurros del río parecían tomar forma en el viento, y a veces, al abrir los ojos, creía ver sombras moviéndose al filo de la oscuridad.
La frontera entre el sueño y la vigilia se borraba y el peso de la presencia era ineludible. No era locura ni fantasía, era la verdad silenciosa de un pueblo que aprendió a convivir con su propio temor, con la herida abierta de una historia que nunca terminó. Los relatos alrededor del fogón crecían en detalle y en sombra. Se hablaba de encuentros fugaces, de miradas cruzadas en la noche, de pasos que se alejaban sin dejar huella. Era un ritual colectivo de memoria y advertencia, un pacto silencioso entre los vivos y lo que se había vuelto intangible. La leyenda del perro negro se había convertido en un espejo donde cada habitante veía reflejadas sus propias sombras y temores. Y aunque el hombre ya no caminaba entre ellos y el perro negro se ocultaba en los rincones más oscuros, la sensación persistía, un eco profundo que se instalaba en el pecho y la garganta. El territorio nunca olvida, ni perdona, y aquellos que viven en él llevan consigo la marca invisible de lo que fue y lo que no se pudo evitar. Esta parte del relato es un llamado a escuchar con el cuerpo y el alma, a respetar el silencio que guarda el tiempo y a entender que el miedo no es solo ausencia de luz, sino presencia viva, un testimonio que se siente y se nombra con la piel. Aquí, en estas tierras, en este pueblo, el perro negro es más que leyenda, es la sombra que habita en cada uno de nosotros, recordándonos que hay historias que no terminan, sino que se viven en el susurro constante del viento. Llegó la noche más oscura, esa en la que el aire parece detenerse y el tiempo se pliega sobre sí mismo, como si el mundo aguardara un último suspiro antes del silencio. En Alvarado, el pueblo que ya había aprendido a convivir con la sombra del perro negro, el temor se transformó en una presencia constante, un latido profundo que acompañaba cada paso y cada mirada. Yo, Emiliano, me encontraba entonces en la encrucijada donde el miedo se vuelve carne y la memoria se hace ritual. Recuerdo aquella noche con claridad imposible, como si el tiempo se hubiese detenido para grabar en mí cada sonido, cada olor, cada vibración que cruzaba el aire. La luna estaba oculta y solo la neblina tenue permitía distinguir los contornos de los árboles retorcidos y las casas desiertas. Caminaba solo por el sendero que bordea el río, buscando en el silencio alguna señal, alguna verdad que aún no comprendía del todo. Entonces, lo sentí, una presencia que no necesitaba verse para hacerse notar. El frío que calaba los huesos, la sensación de ser observado sin poder mirar, el susurro del viento que parecía articular palabras no dichas. Mi cuerpo se tensó, cada músculo alerta, y supe que el encuentro esperado se acercaba. La tierra misma parecía contener el aliento, y el río cayó, como si respetara ese instante sagrado y terrible. De repente, entre las sombras, apareció la figura. No era del todo humana ni completamente bestia. Sus ojos, dos llamas negras, me atravesaron y me obligaron a enfrentar el abismo que habita en cada uno. El perro negro, ese símbolo oscuro que había recorrido generaciones de miedo y resistencia, estaba frente a mí. Sin avanzar, sin retroceder, como un juez silencioso que pesa el alma. No hubo palabras, ni gritos ni súplicas. Solo el pulso del silencio, el intercambio de miradas que revelan verdades ocultas. Sentí que todo lo que había vivido, todas las heridas del pueblo, las noches de insomnio y el susurro del río, convergían en ese momento. Era un ritual antiguo, un pacto no pronunciado entre el hombre y la sombra, entre el territorio y el miedo. Y entonces comprendí, el perro negro no era solo un ser de terror, sino un guardián del equilibrio roto. Su presencia era un recordatorio de que el daño causado no desaparece con la expulsión, sino que se transforma, se oculta y regresa con fuerza cuando menos se espera. Que el miedo es un tejido que une al pueblo y a la tierra, y que solo enfrentándolo con respeto y memoria se puede encontrar alguna paz. El encuentro terminó sin un desenlace claro. La figura se desvaneció en la neblina,
dejando atrás un silencio profundo, lleno de significado. Caminé de regreso con el cuerpo cansado pero el espíritu alterado, llevando conmigo la certeza de que la historia del perro negro sigue viva, latiendo en cada sombra, en cada susurro del viento y en el latido mismo del territorio. Este relato no es un cierre, sino un llamado. Un llamado a no olvidar, a escuchar con el cuerpo y el alma, a entender que el miedo no es solo ausencia de luz, sino presencia viva que habita en el corazón del pueblo y en el susurro constante del río. En Alvarado, Veracruz, el perro negro es más que una leyenda, es un testimonio ritual, un eco ancestral que el territorio guarda y reclama. Ahora que esta historia ha dejado de ser solo palabra y se ha convertido en un latido compartido, te invito a descender conmigo en este espacio sagrado donde el misterio y la memoria se encuentran. Que el susurro del perro negro te recuerde que cada historia es un portal hacia lo invisible y que respetar esos portales es honrar el espíritu de nuestra tierra. Si este testimonio ritual ha resonado en tu alma, te invito a suscribirte al canal Chamán, donde las voces ancestrales y los ecos del territorio encuentran voz. Comparte esta historia para que el viento la lleve más allá y acompáñanos en futuros relatos que cruzan la frontera entre lo real y lo sagrado. Porque en Chamán, cada historia es un ritual y cada palabra, un puente hacia el misterio que habita en nosotros.